Enclavado a orillas del lago junto al que ha crecido desde hace más de 30.000 años, Bornos es conjunto histórico. El paso de culturas como la íbera y la romana deja huella en este precioso pueblo blanco, como podemos ver en los restos del yacimiento de Carissa Aurelia. El paso de la historia, a través de la dominación árabe hasta la conquista cristiana y el resplandor renacentista, se ejemplifica en Bornos, especialmente en el castillo-palacio de los Rivera. Su origen se remonta a la llegada de los musulmanes y la construcción de una fortificación en un lugar abundante en nacimientos de agua que daría nombre al castillo de Fontanar. Los restos que se conservan de este antiguo castillo se reducen a algunas partes de su muralla y a la torre del homenaje. Posteriormente, con la Reconquista, fue ocupado por los cristianos y finalmente restaurado y transformado en palacio de estilo plateresco en el siglo XVI. Una gran puerta que en otros tiempos estuvo chapada en bronce da acceso a un amplio patio, rodeado de un hermoso claustro con arcos peraltados, sobre los cuales se levanta una gran galería superior. Completan el edificio unos hermosos jardines renacentistas, declarados Jardín Histórico de Interés Cultural. En este jardín público el agua es un elemento decorativo más, y aunque desaparecido en gran parte, se conserva aún la alberca del jardín secreto de este palacio ducal, en la que, según la leyenda, se bañaba la señora del castillo para limpiar su cuerpo y después pasaba a la capilla anexa al jardín para limpiar su alma. A menos de un minuto de la Casa Palacio de los Rivera se encuentra la Plaza Alcalde José González, ubicada casi en el centro geográfico de esta población. En dicho emplazamiento podemos ver por un lado el ayuntamiento de la localidad y justo enfrente podemos encontrar la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, la cual fue edificada a finales del XV o principios del XVI, según la teoría de Fray Pedro Mariscal de San Antonio, aunque se desconoce la fecha precisa. En ella conviven dos estilos arquitectónicos: el primitivo ojival, del que prácticamente todos los restos están reformados, y el estilo barroco que predomina en la iglesia. En la capilla del Sagrario se venera a Nuestra Señora del Rosario, con el Niño Dios dormido en los brazos. El retablo del altar mayor, barroco, fue realizado por Juan de Valencia, acabado en 1706. Dirigiéndonos al sur, hasta llegar a la calle Calvario, encontraremos la ermita del Calvario, construida a solicitud de unos devotos de apellido Soto y parte de las limosnas de los devotos de la villa. Aproximadamente en el año 1670 labraron en esta ermita una pequeña capilla. Más tarde, en 1696, un ermitaño llamado Hermano Mendoza, de origen cordobés, de nuevo con las limosnas de los vecinos, añadió otro cuarto a la capilla, con ayuda también del monasterio de San Jerónimo. Volviendo al centro del pueblo, en la Plaza de las Monjas, se encuentra el convento del Corpus Christi. Fue construido por orden de don Perafán de Rivera, primer duque de Alcalá, marqués de Tarida, para que en ella vivieran 12 criados hidalgos y otros hombres buenos. A mitad de la obra, esta le pareció demasiado grande, por lo que el edificio se destinó a un convento de monjas autorizado en 1593 por el Papa Clemente VII. El ayuntamiento compró el edificio. Este fue cedido a la Caja de Ahorros de Jerez, que lo restauró y creó un centro de formación profesional, dando lugar al actual Instituto de Enseñanza Secundaria El Convento. Está conformado por 2 plantas y un patio porticado con arcos de medio punto en su planta baja, construido enteramente a base de piedra y ladrillos. Aunque el turismo monumental sea lo principal en Bornos, también podrás disfrutar de la naturaleza en la cola de su pantano, sobre el río Guadalete, y su playita en el embalse. La playita de Bornos cuenta con 3.000 metros cuadrados de espacio y 600 metros de baño, donde puedes descansar, disfrutar del entorno o hacer una ruta en kayak. Si también quieres disfrutar de esta localidad en plenas festividades, son diversas durante el año. El Sábado Santo se celebra la Quema de Judas, que se alarga durante la noche con actuaciones musicales. La Romería de San Isidro Labrador a mediados de mayo, el Corpus Christi o la Noche Carnavalesca celebrada cada agosto. Esto es Bornos, un lugar sin igual que no puedes dejar de visitar. Sus calles están llenas de rincones por descubrir y donde pasar un momento único. Descarga nuestra app y visita nuestras redes sociales para seguir conociendo los secretos de los pueblos blancos.